Hola, buen día, ¿cómo están? Vamos a hablar de cefalea y del abordaje en urgencias. Primero, para introducirnos, hay que recordar que el 75% de la población adulta puede tener hasta un episodio de cefalea por año. Por lo tanto, es un motivo de consulta muy frecuente en la guardia. De toda esta gente, en general, el 5% hace una consulta, pero es bastante frecuente. Y de toda la cantidad de personas que consulta a la guardia, solamente el 1% es algo grave. El 98% son situaciones benignas, autolimitadas y que corresponden dentro de crisis de cefaleas primarias. Y como dije, el 1% va a tener una patología severa que va a necesitar un tratamiento de urgencia, que en general está asociada a causas secundarias de cefalea. En cuanto a los niños y adolescentes, el 90% tiene o ha tenido algún episodio de cefalea durante este periodo de la vida, y en general asociado al periodo escolar. La vamos a clasificar a las cefaleas de acuerdo a la etiología, porque eso nos permite, por un lado, ver la causa, pero más allá de la causa también ver cuál va a ser eh, el pronóstico y el abordaje que tenemos que tratar en ese paciente dentro de, digamos, en la urgencia. Las cefaleas primarias, que son las más frecuentes, eh, son en general benignas y tienen muy poca mortalidad. En general lo que producen más que nada es más morbilidad y alteración de la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Dentro de estas tenemos la cefalea tensional, que es la más frecuente, la migraña y algunas otras menos frecuentes, como la cefalea en clúster o racimo, o asociada al ejercicio punzante. Em, y las cefaleas secundarias, que estas tienen mucha más mortalidad y en general son secundarias a una causa exógena, en donde la cefalea es un síntoma dentro de un proceso fisiopatológico que en general puede ser intracraneal, que serían como los más graves, o dentro del sistema nervioso central, pero siempre hay una causa orgánica que justifica la presencia de la cefalea. Y pueden ser infecciones, heridas en la cabeza, trastornos musculares, hemorragias cerebrales, por ejemplo, tumores. Eh, bueno, de nuevo un poco para ver el porcentaje dentro de todas las cefaleas, como dije, siempre el 98% son las benignas y digamos, muy poco frecuentes aquellas asociadas a trastornos cardiovasculares, a sangrados, a infecciones del sistema nervioso central. De nuevo, otra clasificación de las causas secundarias, dijimos las vasculares siempre son como las más frecuentes dentro de estas, los ACV agudos, eh, las disecciones, bueno, de carótida no tanto, pero sí encefalopatías hipertensivas, las hemorragias, hematomas sudurales, epidurales, hemorragias subaracnoideas, infecciones como meningitis, encefalitis, son las causas que tenemos que pensar. Ahora, cuando tenemos al paciente en el contexto de guardia, lo importante al inicio del interrogatorio es definir bien el síntoma que lo trae, que es la cefalea, y para esto hacemos la lista del dolor y vemos bien si la aparición fue aguda o crónica, si es el primer episodio o ha tenido episodios antes, eh, la localización, si es uni o bilateral, si es holocraneana, afectación más temporomandibular, retroauricular, en banda. La intensidad, y la intensidad la medimos sobre todo en el grado de afectación o limitación de sus actividades en la vida diaria. Las características, si es más pulsátil, opresiva, lancinante, si es persistente o es como un paroxismo, si tiene irradiación hacia el cervical o no tiene irradiación, y si se asocia a algún otro síntoma local o general, hay algún síntoma o situación que agrava o atenúa el cuadro de cefalea, para poder guiarnos un poco hacia la causa y a clasificarla. Otra cosa importante en el interrogatorio al inicio es detectar las banderas rojas, que son aquellas situaciones en donde nos va a hacer pensar que estamos frente a una cefalea secundaria o alguna causa grave. Y estas son que la cefalea sea de inicio súbito y muy severo, que sea la cefalea más grave de su vida, ¿sí? Que se llama cefalea en trueno, una cefalea que inicia en un paciente de más de 50 años que no tiene antecedentes de cefalea crónica, una cefalea de inicio reciente en los primeros 6 meses, un empeoramiento progresivo o cambios en las características de la cefalea en una persona que tiene antecedentes de cefalea,
pero que esta crisis actual es distinta en el carácter o empeoró. Cualquier alteración a nivel neurológica que veamos en el examen físico, algún antecedente de neoplasia o de inmunosupresión, antecedentes de traumatismo encefalocraneanos recientes, antecedentes, o sea, la presencia de cefalea más fiebre sin un foco determinado, la presencia de cefalea más convulsiones, una cefalea que lo despierta en la noche o que se agrava con el ejercicio, y la presencia de cefalea más vómitos, sobre todo vómitos incoercibles, vómitos, digamos, muy abundantes. Estas situaciones son las que nos tienen que llamar la atención y tenemos que rápidamente pensar en una causa secundaria. Otros antecedentes que hay que interrogar en los pacientes son, como decíamos, bueno, episodios previos de cefalea, cómo han sido esos tratamientos y si han funcionado o no, qué otras enfermedades crónicas o comorbilidades tiene que pueden a lo mejor desencadenar crisis de cefalea para pensarla, como por ejemplo, no sé, un paciente hipertenso que pueda tener una crisis hipertensiva y por eso tener una cefalea, el uso de tratamientos farmacológicos que pueden tener como efecto adverso también la presencia de cefalea, antecedentes de un traumatismo encefalocraneal no reciente, preguntar también uso de tóxicos, de drogas, de alcohol que puedan desencadenar también cefalea, el estrés, alguna situación que esté viviendo, y siempre también preguntar antecedentes de los familiares, sobre todo cuando estamos pensando en migraña que tiene más agregación familiar. En cuanto al examen físico, lo que vamos a ir a buscar, bueno, obviamente en la parte de detectar algún signo que nos haga pensar en una causa secundaria. Evaluar, obviamente, los signos vitales, palpar la cabeza, el rostro, para ver si hay, sobre todo en la arteria temporal, los puntos sinusales, si estamos pensando que puede ser una sinusitis. Examen de boca, de oídos, del sistema osteoartromuscular, para descartar rápidamente alguna otra causa secundaria de cefalea, ver la articulación temporomandibular, la columna dorsal, cervical y dorsal, ver si podemos un fondo de ojos para evaluar la presencia de edema de papila o de algún otro signo indirecto de hipertensión endocraneana, y fundamentalmente el examen neurológico para evaluar el estado de conciencia, para ver la presencia de algún signo de foco neurológico o de signos meningios que nos hagan pensar en estas causas secundarias, que son las primeras que hay que descartar. Una vez pasado esto, vamos a solicitar exámenes complementarios en el caso de que detectemos alguna bandera roja o de que veamos alguna alteración en el examen neurológico, que pensemos que puede haber una causa secundaria. Si no es así, no es necesario pedir ningún examen complementario. Y entre ellos va a ser la punción lumbar cuando estemos pensando en una infección del sistema nervioso central, una meningitis, siempre descartando previamente que no haya hipertensión endocraniana. La tomografía en el caso, o sea, cerebral, en el caso de que estamos pensando en una lesión ocupante de espacio o en una enfermedad cerebrovascular aguda. Radiografía de senos paranasales si pensamos en una sinusitis. Y bueno, la resonancia, que no está disponible en la urgencia, pero bueno, está descrito en las guías, que la resonancia, en el caso de pensar en malformaciones vasculares o lesiones de fosa posterior. Ahora vamos a hablar un poco de cada una de las causas primarias de cefalea, que por ahí son las más frecuentes. La cefalea tensional es la causa más frecuente de cefalea primaria. Tiene la misma prevalencia en ambos sexos, tiene una mayor incidencia entre los 30 y 39 años y se puede comportar de forma episódica o crónica. Lo más frecuente es que sea episódica, que sean episodios aislados, que pueden ir reiterándose a lo largo del tiempo, o crónica cuando no hay, digamos, pausa y está siempre presente. Los criterios para diagnosticar o definir una cefalea tensional son la presencia de por lo menos 10 episodios de cefalea que duren entre 30 minutos y 7 días y que tengan por lo menos dos características de estas que están aquí descritas, que es que sea opresiva y que no sea pulsátil, que sea una intensidad leve o moderada, que sea bilateral, que no se agrave por los esfuerzos físicos. Todo esto es como para descartar la migraña, que sería como la contraposición de la cefalea tensional, que no tenga náuseas y vómitos, y que no tenga fotofobia y fonofobia, o puede tener uno solo de estos síntomas, o fonofobia o fotofobia. Y las formas clínicas, como decía, pueden ser episódica, infrecuente cuando es menos de un día al mes, o sea, estos episodios de cefalea son menos de un día al mes, menos de 12 episodios por año. Episódica frecuente cuando son menos de 15 días por mes, pero por lo menos 3 meses
seguidos, y cefalea crónica cuando son más de 15 días por mes durante más de 3 meses. Digamos, el algoritmo terapéutico de la cefalea tensional, primero, bueno, diferenciar si es episódica o infrecuente, que va a diferenciarse de la episódica frecuente o crónica. La episódica infrecuente, en general, si es leve, con tratamiento no farmacológico, control del estrés, técnicas de relajación, sería suficiente. En el caso de ser una crisis moderada o que afecte las actividades, se puede tratar con AINES y más el tratamiento no farmacológico. Y en el caso de la gestación, de preferencia el uso del paracetamol. Entre el tratamiento no farmacológico es control de estrés, control de los factores desencadenantes, las comorbilidades que puedan asociarse, uso de otros fármacos que puedan asociarse, fisioterapia, terapia conductual. Y las cefaleas tensionales episódicas frecuentes o crónicas, cuando sean moderadas o interfieren en las actividades, además del tratamiento abortivo en las urgencias con AINES, se puede usar como tratamiento preventivo la amitriptilina o algún otro antidepresivo tricíclico, más siempre asociado al tratamiento no farmacológico. Bien, en el caso de la migraña, que es la segunda causa más frecuente de cefalea primaria, tiene agregación familiar, esto que siempre preguntarse de antecedentes en la familia, porque sí se ha visto mucha agregación familiar en esta patología. El 20% puede iniciar en la infancia, en la edad escolar. Tiene más prevalencia entre los 25 y 55 años y más también, digamos, predilección por el sexo femenino, en general un 18% de mujeres y un 6% de hombres que padecen migraña. Y es una enfermedad muy discapacitante. Los criterios diagnósticos son, por lo menos, presentar 5 crisis que tengan las características de ser una cefalea de entre 4 y 72 horas de duración, que tenga al menos 2 de las características de ser unilateral, pulsátil, con una intensidad moderada a severa, y que se empeore con el ejercicio o que condicione la actividad física habitual. Y que asocie también algunos de los síntomas durante el episodio de cefalea, que es náuseas y vómitos, y fonofobia o fotofobia. Además de que esta sería la migraña sin aura, tenemos un concepto que es el de la migraña con aura, que son la presencia de síntomas neurológicos que pueden acompañar a la migraña, a la cefalea, que son reversibles y en general duran menos de 60 minutos. Estos síntomas aparecen en general antes de la cefalea, entonces la cefalea aparece después del aura, pero puede aparecer junto con el aura o antes del aura inclusive. O sea, la cefalea primero y después el aura. Todas esas situaciones son posibles. Lo importante es que estos síntomas sean reversibles completamente y que duren menos de 60 minutos. Y entre ellos están alteraciones visuales homónimas, parestesias unilaterales, paresias o debilidades unilaterales y afasias no clasificables. En general el aura es muy característico y específico de la migraña, o sea, la presencia de aura es muy específico para el diagnóstico de migraña. Muchas veces pacientes que vienen con diagnósticos de cefalea tensional o una cefalea no clasificada, al empezar a tener episodios con auras, como que puede diagnosticarse que es migraña. Y por otro lado, también son muy característicos y como que cada paciente tiene su propia aura y en general no varía entre episodios, siempre es la misma. Y para diagnosticar la migraña con aura es que son 2 episodios que tengan criterios, o sea, que tengan aura y que tengan criterios además de migraña. Los factores desencadenantes o gatillos de las migrañas son múltiples y muy variables también entre pacientes, pero en general también suelen ser los mismos y es importante que los pacientes puedan identificar cuál es el desencadenante de las crisis en cada caso para poder evitarlo. Pueden ser alimentos, el ayuno, cambios en el sueño, el consumo de alcohol, la fatiga, el ejercicio, eventos estresantes o variaciones hormonales, entre muchos otros. O sea, sobre todo en general, cualquier variación o alteración de los ciclos circadianos puede generar el desencadenante de la crisis migrañosa. El tratamiento también se basa en una pata no farmacológica, con educación del paciente, hacer un diario de cefaleas para tratar sobre todo esto, identificar cuáles son los desencadenantes,
ver qué situaciones o qué hábitos permiten evitar la aparición de las crisis y tratar de hacer la vida en relación a esos hábitos y evitar justamente esos cambios abruptos que desencadenan las crisis. Algunas terapias alternativas también están descritas. Y lo que vamos a hablar un poco más ahora es el tratamiento abortivo farmacológico de las crisis. Va a depender fundamentalmente de la severidad del ataque, de los síntomas que presente y de los tratamientos que haya hecho antes y cómo le haya ido con esos tratamientos. Entonces, ante una crisis de migraña, primero vamos a dividir eso entre leve moderada o moderada grave. Si es leve o moderada, vamos a usar la vía oral y podemos usar AINES inicialmente, asociados o no a triptán. Y antieméticos siempre en el caso de que tengan náuseas y vómitos. Empezamos con esa terapia, reevaluamos las 2 horas. Si no has cedido el cuadro, pasamos a tratarlo como si fuera moderado o grave. Y si mejora, damos el alta. El moderado grave se trata con medicación endovenosa subcutánea, también AINES endovenosos y triptán, el sumatriptán subcutáneo. Además de la metoclopramida o la clorpromacina, si necesita antieméticos o sedantes. Reevaluarlo en 2 horas y también, si mejora se da de alta y si no mejora se lo considera como el tratamiento del estatus, que el estatus migrañoso es cuando lleva más de 72 horas con una crisis migraña que no ha cedido. Siempre es recomendable dentro de lo posible tratar al paciente en una habitación con mínima luz, con menos ruido posible, porque eso ayuda a evitar la crisis. Bien. Entre los fármacos que se usan, como dijimos, fundamentalmente los AINES, el naproxeno, el ibuprofeno o el ketorolac. También se puede usar paracetamol y bueno, la metoclopramida en el caso que esté con vómitos o domperidona. Entre los triptanes, el sumatriptán es el que más se usa, que puede ser en comprimidos de 50 miligramos, se dan dosis de 50 a 100 miligramos. Viene un spray nasal también, y si no, la subcutánea en el caso de las crisis moderadas a graves, de 6 miligramos o 12 miligramos. En el caso del estatus, como dije, que es cuando lleva más de 72 horas con crisis, vamos a usar medicación endovenosa asociando AINES, antieméticos y neurolépticos o benzodiazepinas. Podemos usar también, bueno, IBP y bueno, reposición hidrosalina, hidratación parenteral. Se reevalúa y en el caso de no haber mejoría se agregan corticoides, dexametasona o metilprednisona, endovenoso, y después se continúa gradualmente descendiendo con vía oral. Bueno, hay otras opciones, pero son más del especialista, bloqueos anestésicos o uso de neuromoduladores como valproato. Bien. Bueno, después está el tratamiento preventivo de las migrañas cuando son crisis a repetición, pero bueno, no lo puse ahora porque me dediqué más a la parte de urgencia. Bueno, y la cefalea en racimos o clúster, que es otra de las causas que es muy poco frecuente, pero bueno, está descrita también, son ataques periódicos de cefalea de máxima intensidad, paroxísticos, siempre asociada a síntomas autonómicos, unilaterales al dolor. En general afecta más al sexo masculino, en una relación 6-1, y tiene dos comportamientos: episódica, que es cuando se dan crisis repetidas durante 1 o 3 meses, que es lo más frecuente, y luego periodos intercrisis que pueden ser de años, y en la forma crónica, en donde hay periodos de crisis repetidas sin remisión, que puede durar hasta 1 año o más. Los desencadenantes suelen ser el alcohol fundamentalmente y el uso de algunos fármacos vasodilatadores. Los criterios para diagnosticar la cefalea en racimos son la presencia de por lo menos 5 episodios que cumplan las características de ser un dolor severo o muy severo, unilateral, a nivel orbital, supraorbital o temporal, que dure entre 15 y 180 minutos. En general se autolimita. Se autolimita como esas crisis paroxísticas, pero se repiten varias veces en el día. Se acompaña de por lo menos algunos de los síntomas estos vegetativos asociados, que es la inyección conjuntival con lagrimeo, ipsilateral siempre, congestión nasal, rinorrea, edema palpebral, sudoración facial, miosis, optosis palpebral y la sensación de inquietud o agitación. Y por lo menos tener
un episodio cada 2 días, hasta 8 episodios por día, es lo que está escrito, sin atribuirse a otra situación, a otra causa. El tratamiento en este caso, en general, se ha escrito que el uso de oxígeno al 100% durante unos 15 a 20 minutos suele ser, digamos, aliviar la crisis, asociado a los triptanes también. El sumatriptán subcutáneo se usa. En 6 miligramos, bueno, también está como alternativa la vía nasal, el spray nasal. Si no responde a esto, a este tratamiento, se puede usar metilprednisona, corticoides más ácido valproico endovenoso, y bueno, el bloqueo del nervio occipital si está disponible. Bueno, valorar siempre uso de drogas para tratar la ansiedad, las náuseas o cualquier otro síntoma asociado a las crisis. Pero en general, con el oxígeno y el sumatriptán suelen resolver. Y luego, bueno, hacer un tratamiento a la alta para prevención de estas crisis, se usa en general verapamilo y prednisona. O usar cetopiramato, sino también. Evitar siempre los desencadenantes, que es el alcohol, y, bueno, las pautas de tratamiento y control con neurología. Después, bueno, otra situación que también que puede ser frecuente es la neuralgia del trigémino, que se da en general en mayores de 40 años, es más prevalente en mujeres. Son crisis de dolor paroxístico recurrente, unilateral, en las zonas de inervación del trigémino. Es muy intenso, un dolor tipo lancinante, y en general se desencadena por algún estímulo en las áreas gatillo. Y en este caso, el tratamiento se usa en general carbamazepina, de 100 a 200 miligramos cada 12 horas, puede producir visión borrosa, somnolencia o debilidad como efectos adversos, y está contraindicado en el bloqueo AB, en reacciones adversas, bueno, a fármacos, disfunción hepática o renal. Y oxacarbazepina como otra opción terapéutica. Y bueno, ahora les dejo un algoritmo de manejo de las cefaleas en urgencias, como para hacer un resumen de lo que hemos visto, que siempre lo primero es identificar signos y síntomas de alarma para detectar las causas secundarias. Una vez que descartamos eso, hacemos el tratamiento abortivo, en general los musaraines, o si no, los triptanes, si pensamos en migraña o pensamos en clúster, el oxígeno más el triptán. Si es una cefalea inespecífica primaria, bueno, hacer el estudio después en forma ambulatoria para tratar de definir el tipo de cefalea y hacer, en el caso que sea necesario, un tratamiento preventivo. Si detectamos algún signo o síntoma de alarma, una bandera roja o alguna alteración neurológica, primero ver si nos orienta más a un cuadro infeccioso o a un cuadro hemorrágico o de lesión intracraneal. Si es algo infeccioso, pensar si, digamos, tratar de descartar que no haya hipertensión endocrinal para hacer una PL. Si no estamos seguros, siempre primero hacer el ATAC de urgencia. Si vemos lesiones de sangrado o lesiones ocupantes de espacio, hacer el tratamiento correspondiente, siempre interconsultar con neurocirugía. En el caso de que no estén estas situaciones, hacemos la punción lumbar para definir si es más una hemorragia o eh, una infección, y en ese caso hacer el tratamiento. Y si pensamos más en una hemorragia cerebral, una lesión intracraneal, la tomografía, que bueno, vemos si está alterada, también habrá que hacer interconsulta con neurocirugía, o seguir la vía diagnóstica y terapéutica. Pero bueno, lo importante es tener la alarma y poder detectar rápidamente estos casos de cefaleas secundarias. Y hasta acá llegó la clase. No sé si tiene alguien alguna duda o quieren que charlemos de algo más. No, me pareció muy bueno. Y aparte, creo que es algo que es re frecuente, entonces está bueno tenerlo. Después, los criterios diagnósticos de la cefalea de clúster y del trigémino, y eso te acordás como cosas muy puntuales que seguramente después vamos a tener que ir a buscarla cada vez que se nos presente. Pero quedarnos con lo de la cefalea tensional, que es la más común, y la migraña, está bueno. Eso, y las banderas rojas, que es la principal. Más que nada, nosotros que estamos en la guardia. Pero después estuvo muy bueno. Sí, siempre está bueno repasar cefalea.
que viene mucho a la guardia encima. Y yo creo que todos pensamos, ay, ¿tendrá una ACV o será...? Que no tomar. Grabando la Está bueno. Está bueno. Muy bien, David, muy bien. Lo has hecho muy bien. Gracias, David. Está aprobado. Dale. Vamos. Bueno, vamos a hablar de una urgencia endocrinológica muy frecuente, que es la hipoglucemia. El temario que les propongo es que veamos la definición, la respuesta fisiopatológica que se da en la hipoglucemia, el cuadro clínico. En base a esa respuesta vamos a evaluar cuál es el cuadro clínico, las causas específicas que hay que siempre estudiar, los criterios de internación y el tratamiento. La definición es un síndrome plurietiológico que se expresa clínicamente por manifestaciones relacionadas con la disminución de la glucosa plasmática. En general, se habla de una glucemia menor de 70. Ese cuadro clínico va a estar básicamente dado por manifestaciones neuroadrenérgicas que se llaman y neuroglucopénicas, que ya lo vamos a ver más adelante. Es importante que recordemos la triada de Whipple, que es lo que básicamente nos define la hipoglucemia o el cuadro clínico de la hipoglucemia, que son los signos o síntomas de hipoglucemia, el descenso de la glucemia plasmática que esté constatada y la recuperación o la resolución del cuadro clínico después de aumentar los niveles de la glucemia plasmática. Perdón. Bien, en la respuesta fisiopatológica se ponen en juego un montón de factores que van a hacer que el sistema nervioso central no tenga tanta repercusión o se trate de mantener estable en una homeostasis el mayor tiempo posible hasta que se pueda solucionar el cuadro. Cuando disminuye la glucemia arterial o la glucemia plasmática, lo que hace el páncreas, lo primero que se hace es, el cerebro lo detecta, y lo que hace el páncreas es disminuir la cantidad de la secreción de insulina y aumentar el glucagón. Eso tiene efectos sobre el hígado, el riñón, sobre el músculo. También el cerebro va a estimular en la hipófisis la secreción de ACTH, cortisol, la GH, y con esto, con todo este juego del mecanismo de factores que se liberan, van a tratar de aumentar la producción de la glucosa para aumentar la glucemia arterial. Esto, bueno, es muy fisiopatológico, pero está bueno que tengamos en cuenta que son varios órganos los que se ponen en juego a la hora de tratar de resolver esta situación. Entonces, con una glucemia menor de 80, la primera respuesta que va a hacer el cuerpo es disminuir la cantidad de insulina, y el efecto que produce esto es la disminución del consumo en órganos periféricos, excepto en el cerebro, obviamente. Con una glucemia menor de 68, lo que hace el cuerpo es aumentar el glucagón y la adrenalina para producir la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y después, a medida que va disminuyendo cada vez más la glucemia plasmática, empiezan a ponerse en juego otras hormonas como la GH, el cortisol, para aumentar la gluconeogénesis. Y ya después, cuando estamos hablando menos de 60, menos de 50, ya tiene una afectación neurológica con síntomas neuroglucopénicos, en los cuales se produce una disfunción cognitiva y ya después una neuroglucopenia severa con trastorno de conciencia, coma, y puede llevar hasta la muerte. La principal consecuencia de la hipoglucemia son la repercusión que tiene a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el cuadro clínico, básicamente, de acuerdo a esos valores que vimos recién de glucemia, podemos definirlos o clasificarlos en síntomas adrenérgicos y colinérgicos y en síntomas neuroglucopénicos. Estos síntomas tienen que ver con la respuesta que produce el cuerpo ante la disminución de los valores de la glucemia plasmática. Entonces, cuando por ahí no son tan bajos, empieza a ser una hipoglucemia, cuando recién comienza el cuadro, comienzan los síntomas adrenérgicos y colinérgicos que tienen que ver con la presencia de ansiedad, de temblores, palpitaciones,
sudoración, náuseas, hambre, una victoria cualquiera que tiene hambre. Y esto es inversamente, o sea, la aparición de los síntomas es inversamente proporcional a los niveles de la glucemia, justamente. Y es importante que sepamos que estos síntomas pueden estar ausentes en pacientes con diabetes mellitus y con pacientes que tienen diabetes con neuropatía. ¿Por qué? Básicamente, la neuropatía va a hacer que no se pongan en juego esta respuesta, y también porque el paciente diabético maneja umbrales de glucemia por ahí mucho más altos, entonces quizás estos síntomas no los tenga tantos y recién haga el cuadro clínico con los síntomas neuroglucopénicos, que esos son la afectación más del sistema nervioso central, y vamos a tener debilidad, fatiga, confusión, convulsiones, un déficit neurológico focal, hasta el coma y la muerte, ¿sí? Bueno, de las causas tenemos la más frecuente, que es inducida por medicamentos, que puede ser la insulina, ¿sí? Esta es la más frecuente en pacientes que son diabéticos insulinorequirientes o dependientes. Tiene que ver con un error en la dosis o con un error en la forma de colocación, o por ejemplo que el paciente tenga más demanda metabólica también, o cambios en la nutrición. Las sulfonilureas, que se pueden producir esto por sobredosis de este medicamento, o se da sobre todo en pacientes con edad avanzada o con alguna interacción farmacológica, o en pacientes que tienen una disminución del clearance renal. Entonces tiene mayor vida media el medicamento en la circulación y producen los cuadros de hipoglucemia. Otros medicamentos, el etanol, los betabloqueantes, salicilatos y las sulfas. Después también se puede producir el cuadro en un contexto de fallas orgánicas, que puede ser una falla hepática, renal, endocrinopatías. Las fallas hepáticas, en realidad, en alguna alteración hepática es poco frecuente que se produzcan hipoglucemias tan rápido, porque el hígado es una gran reserva para la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Entonces, es poco probable que se produzca rápidamente. Sí se produce en los cuadros de hepatocarcinoma o en los cuadros de hepatitis fulminante. En las fallas orgánicas renales, en realidad son factores que se asocian a una enfermedad renal crónica que pueden llevar a una hipoglucemia, por ejemplo, pacientes con una enfermedad renal crónica que tengan hiporexia, que tengan vómitos, o que en su dieta tengan restricción a las proteínas o una restricción calórica por alguna causa, más que nada por la hiporexia, que produzcan finalmente una hipoglucemia. O pacientes que están en hemodiálisis, a veces pueden llegar a tener hipoglucemia. Y después, endocrinopatías, que en realidad hablaba mucho por ahí de déficit de cortisol o de la hormona GH, que por ahí quizás no tengan una repercusión tan aguda, pero a la larga pueden producir hipoglucemias severas. Y después las neoplásicas, que por ahí aprendimos en la facultad, que no las vimos tan frecuentemente, pero sí hay que pensarlas, como el insulinoma o algún CA de los islotes pancreáticos. Y autoinmunes, que básicamente anticuerpos contra la insulina. Bien, siempre es importante, una vez que nosotros identificamos que el paciente está en una hipoglucemia, repasar todas estas causas o pensar en qué patología es la más frecuente en el paciente que esté produciendo la hipoglucemia, ver si es un paciente diabético o si no es diabético, y para estudiar estas causas, por ahí se plantea de hacer un hemograma, un hepatograma, función renal, dosar lo que es sulfonilurea sobre todo, en sangre y en orina, para ver en qué panorama clínico nos estamos encontrando. ¿Cuándo vamos a internar una hipoglucemia? Obviamente, todas las hipoglucemias tienen que ser resueltas, ¿sí?, en la guardia. Pero, ¿cuándo la vamos a internar? ¿Más de 24 horas?
cuando sea una hipoglucemia moderada a severa, es decir, que ya tenga los síntomas neuroglucopénicos, cuando sea una hipoglucemia asociada a las sulfonilureas, porque tienen mucha vía media de circulación y suelen tener muchas recidivas, o sea, por ahí yo lo puedo sacar del cuadro agudo, pero es muy probable que en 24 o 48 horas el paciente vuelva a tener una hipoglucemia, por lo tanto lo tengo que dejar internado. O algún paciente con comórbida, descompensado, con una sepsis, o que haya tenido una recuperación parcial del tratamiento de la hipoglucemia. Obviamente, en casos sociales, que no sé en qué contexto vive el paciente, que si va a poder resolver o va a poder mantener su estabilidad. O las hipoglucemias que no son pacientes diabéticos. Muchas veces hay que estudiarlas porque, sobre todo si son recurrentes, por ejemplo, hay que ir a investigar la causa y necesitas hacerlo por ahí en contexto de internación. Bueno, el tratamiento es básicamente ver si estamos con un paciente con trastorno de conciencia o el paciente está vigil, lúcido. Quizás no sea lúcido, básicamente, pero que no tenga trastorno de conciencia. Si el paciente no tiene trastorno de conciencia y puede tragar, vamos a aportarle 20 gramos de glucosa vía oral, o si no, puedo hacerlo endovenoso con 20 mililitros de dextrosa al 50%, que básicamente son 2 ampollas de glucosado hipertónico, que viene de 10 mililitros al 25%. Si el paciente tiene trastorno de conciencia, primero el ABC, siempre, con cualquier trastorno de conciencia, y una vez que detecté o constato que el paciente tiene hipoglucemia, 20 mililitros de dextrosa también al 50% endovenoso, que son las 2 ampollas de glucosado hipertónico, y alternativa también te plantea usar glucagón, que no sé si lo tenemos en el Hospital del Carmen. Por ahí es más frecuente ver el uso del glucosado hipertónico. Y después de ese bolo voy a hacer un mantenimiento con dextrosa al 5% o al 10% a 100 mililitros hora, ¿sí? Siempre cuando voy haciendo estos tratamientos, que le administro el bolo y que después le dejo el mantenimiento, voy a evaluar la glucemia cada 15 minutos para ver que el paciente vaya recuperando. Y eso me parece importante por ahí que lo sepamos. Cuando nosotros decimos 20 gramos de glucosa vía oral, equivalen, por ejemplo, a 150 mililitros de zumo de fruta o alguna bebida azucarada, 3 tabletas de glucosa, 3 cucharaditas de azúcar o una cucharadita de miel. Eso por ahí es importante que lo sepamos, sobre todo si no estamos en un contexto hospitalario, que podamos hacer esto con el dextrosado hipertónico. Entonces, si la hipoglucemia es por insulina o por sulfonilureas, conviene mantener la infusión continua por 24 o 48 horas, por esto que les decía del riesgo de recidiva que existe, sobre todo en la sulfonilurea. ¿Y cómo le vamos a controlar al paciente? Cada 15 minutos hasta que la glucemia sea mayor a 80, luego cada 30 minutos por 1 hora, después cada 4 horas las primeras 12 horas, y después cada 6 horas el resto de las 12 horas. O sea, el paciente lo vamos a tener que dejar en observación un tiempo, ¿sí? Sobre todo si son hipoglucemias moderadas a severas. Esto, bueno, como para que repasemos lo que hay que hacer básicamente, o pensar rápidamente en la guardia, es si el paciente está consciente. Si está consciente, puedo ofrecerle vía oral 20 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Evalúo la glucemia a los 15 minutos. Si el paciente recupera, puedo suplementar después, en vez de dejarle el mantenimiento con la dextrosa al 5-10%, puedo suplementarlo con hidratos de carbono de absorción lenta o el mantenimiento y el monitoreo que hablamos recién. Si el paciente no recupera, puedo repetir esos 20 gramos vía oral de hidratos de carbono y evaluar la glucemia a los 15 minutos, ¿sí? Si el paciente no está consciente, y bueno, voy a tener que hacer el bolo del glucosado hipertónico, de 50% endovenoso, más después el mantenimiento de la dextrosa al 5% o al 10% a 100 mililitros hora, o puedo usar el glucagón intramuscular o subcutáneo.
sobre todo si no puedo acceder a una vía. Evalúo la glucemia a los 15 minutos. Si el paciente recupera, lo sigo monitoreando y haciendo el mantenimiento. Si el paciente no recupera, puedo repetir la dosis y evaluar la glucemia cada 15 minutos. Bueno, me basé sobre todo en la guía de la SATI del 2010 y después las normas del Hospital del Carmen y los protocolos del Hospital Central. No sé si tienen alguna corrección, sugerencia, duda. No, yo lo único que comentar o preguntar, porque sí, o sea, sabía esto de que se usa en general los glucosados haciendo venosos, pero en el hospital nunca lo he visto usar así. Siempre he visto que ponen los glucosados en una dextrosa y lo pasan como lento. Nunca he visto que usen así eh, el endovenoso glucosado directo. No sé si ustedes lo han visto. Sí, yo cuando trabajo en la ambulancia, muchas veces vas a las casas, a los domicilios de los pacientes y están, o sea, con trastorno de conciencia y demás, te agarrás la ampollita, porque viene en una ampolla, eso lo llevas en una... ¿Cómo? Te lo pasas directo, según lo Se que lo entendí. pasás directo endovenoso, sí. Ujú. Y algo que siempre dice el Luis Biliato es que tardan aproximadamente entre que vos lo pones y que lo podés constatar realmente a la glucemia que tiene el paciente en capilar, aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Entonces, vos lo pasás, más o menos siempre pasás uno o dos, dependiendo de la cantidad de glucemia, o sea, o el trastorno de conciencia que tenga el paciente, y recién después a los 15 minutos, más o menos vas a tener algo fidedigno de cuánto tiene el paciente o no de glucemia realmente. Pero sí, lo pasás en menos. Por eso, pero ahí cuando hay trastorno de conciencia, pero si no hay trastorno de conciencia, yo no he visto, yo he visto siempre pacientes con hipoglucemia, pero vigil, y En nunca he este visto que caso, le pasen el bolo así endovenoso. Siempre he visto que le ponen el glucosado en una dextrosa y que se lo pasan lento. Eso preguntaba, porque como que en el no, algoritmo. lo podés hacer también, si no, o sea, si vos tenés la posibilidad de, o si no querés pasarle un bolo, pasa que el bolo es, como dice la palabra, un bolo, es una bomba de glucosa. Claro. Pensá que lo que le pasás en un 500, glucosado del 5%, se lo pasás en una ampolla que viene de 10 o de 20 mililitros. Entonces, es una bomba. Pero si no lo tenés con trastorno de conciencia y le podés clavar un suerito, le pones un suerito y le pasás eso. Si no, lo que puedes hacer, si está consciente, ofrecerle el vía oral y después le dejas el mantenimiento. Claro. Así en También. 10 horas. Yo creo que lo hacen endovenoso por el hecho de que todos los pacientes ya tienen una vía, entonces por eso simplemente, pero no. Si está vigil, podría ser oral tranquilamente. Y el glucagón, Eso. ¿glucagón? Sí, No lo he visto nunca. yo Yo nunca tampoco. lo vi Sé tampoco. que se usa, o sea, que debería tenerlo también incluso el paciente, o sea, está indicado para que lo tengan los pacientes que usan insulina incluso, para que puedan revertir las hipoglucemias en su casa, pero no sé, en el hospital no he visto. Y eso lo he visto en niños, que los padres tienen las ampollas de glucagón por cualquier situación, pero en adultos no lo he visto y en el hospital nunca. Tampoco nunca lo vi. Así que no sé. No tengo idea. Pero sí. Aparte es instantáneo, es increíble. Por ahí va y tiene trastorno de conciencia, el paciente está hecho fruto en la cama. Y se lo pones y se despiertan como si, no sé, o sea, así de la nada, ves que se sientan, empiezan a hablar y vos, ¿qué les pasa? Un milagro. No, sí, Milagro del Señor. y muchos se ponen agresivos. Entonces, medio Claro. como que los tenés que contener. Pero es instantáneo. Le pasás el glucosado a la ampolla, se la pasás y el paciente ¡tac! Se sienta, así, hola, sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? O sea, de la nada, es increíble. Es Qué muy, loco. muy, muy gracioso. Ajá. Está muy, es muy, si alguna vez les toca, acuérdense de que se levantan así y de vez en cuando tenés algún que otro agresivo. Sí, es muy gracioso. Instantáneo. Pero no, Por muy ahí, bien, bueno, me parece muy bueno. importante repasar el tratamiento y
y saber que lo vamos a tener que estudiar al paciente, sobre todo si no es diabético. Pues si es diabético, bueno, se puso mal la insulina, o tomó de más medicamentos. No comió. Pero, O no comió. o no comió. Hizo deporte, Claro. es lo principal. Claro, mayor demanda metabólica, pero si no, lo vamos a tener que estudiar al paciente. Sí, sí, eso está bueno. Buenísimo. Gracias. Bueno, voy a ir cortando.